Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, espero que se encuentren todos bien. Me comentan, por favor, si es que me escuchan bien para poder empezar con esta clase de día martes. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto, Dante, muchas gracias. Saludarlos a todos los que se están integrando. Eh, Espero que se encuentren de lo mejor para poder empezar. Ahí, por favor, me van comentando cómo están, si están bien, si están aburridos de esto, si están algún problema, cualquier cosa, comentar ahí, por favor, a través del chat cómo se encuentra el día de hoy y si está listo para empezar. Bien, perfecto, Manuel. Dante, mucho frío. La verdad, han sido días súper helados, full tuto también. Sí. Bueno, para hoy vamos a hablar sobre columnas nuevamente. Hablamos en la clase anterior un poco una introducción, ¿no es cierto? Hoy día vamos a retocar ese tema. Vamos a retroalimentar y vamos a tocar otro tema que quedó pendiente, que fue cómo es que las columnas se unían con las fundaciones, que son elementos que ya conocemos. Ahora tenemos que hacer un poco el nexo y ver cómo es que se juntan, cómo se unen, cómo es que trabajan en conjunto. Como siempre, recordarles que la comunicación ojalá sea a través del chat. Yo siempre estoy viendo acá el chat en mi pantalla, así que voy a estar atento a lo que vayan comentando. Si alguien quiere encender su micrófono y hacer un comentario, bienvenido sea, mientras pida la palabra y sea en orden, todo bien. Tenemos 45 minutos de clase, así que aprovecharlos y todo el contenido queda en Classroom y también en mi canal de YouTube de Punto y Línea. Si que alguien quiere darse una vuelta, eh, será muy, muy bienvenido. También está mi correo, por si acaso, cualquier duda, hay gente que ya me ha escrito. Cualquier consulta, pregunta, lo que sea, voy a estar ahí, me pueden ubicar en ese correo. Así que cualquier cosa, de verdad, no tengan ningún problema en escribirme. Al igual que la clase pasada, quiero retomar esta dinámica que hicimos en la clase anterior, que fue jugar Kahoot. No sé si alguien se acuerda o están las personas que lo hicieron la semana pasada. La verdad, salió bien entretenido. Algunos, por lo menos 6 o 5 personas pudieron entrar. Así que les voy a comentar nuevamente cómo se hace para los que tengan la oportunidad de hacerlo. Entiendo que hay algunos que a lo mejor estarán del teléfono y no tienen como otra forma de entrar. Así que los que no puedan entrar, jueguen a través del chat de Meet, ya pueden ahí también ir anotando sus respuestas, pero la gracia es retroalimentar los conceptos. Van a ir saliendo preguntas en mi pantalla, por eso es que es ideal que puedan jugar desde su celular mientras ven mi pantalla, porque van a ir saliendo preguntas con respecto a la materia, obviamente, con respecto a las clases anteriores, por lo tanto, sirve un poco para retroalimentar y también para ver cómo estamos, porque se van a ir marcando las respuestas buenas y las respuestas malas, para que usted vaya viendo si es que realmente ha aprendido algunas cosas o está en peor manera, ¿ya? Pero la gracia es esa, es jugar un poco, es distender también y para empezar un poquito más entretenido. Así que la forma de acceder es desde un teléfono o usted, si está en el computador, puede abrir una pestaña nueva, ¿ya? Es lo mismo, funciona también, abrir una pestaña nueva y ir a la página Kahoot, K con una K, una A, H, 2 O, T.it, kahoot.it, como está en pantalla. Usted entra acá, lo voy a mostrar desde acá ahora, idealmente desde un celular para que vaya viendo las preguntas, pero igual se puede hacer así. Kahoot.it, se mete ahí y le va a pedir un PIN, solamente eso. Va a ver esto, si está en su celular o en su computador, va a ver esto. Acá usted anota un número. ¿Qué número? El que le voy a mostrar ahora. Ese número, 990254. ¿Ya? Yo voy a hacer acá el ejemplo para que sepan cómo se hace los que no lo hicieron la clase anterior o no alcanzaron a llegar a ese momento de la clase. Jugamos Kahoot la semana pasada, ya tenemos el primer integrante, otra persona más. Entonces usted se mete ahí y pone acá el número 990254, enter, y le va a pedir un nombre. Ya, yo me voy a poner acá también. Ahí estamos. ¿Se da cuenta? Así de simple. Ahora le va a aparecer simplemente que espere
a que empiece el juego. Yo me voy a salir, así que se fue mi personaje. Tenemos 6 personas, excelente, creo que somos más que el otro día. Así que voy a esperar unos segundos a ver si alguien está entrando. Por favor, también ahí me comenta que lo esperemos. Se salió uno. Bueno, ahora hay uno menos, pero vamos a esperar unos segundos para ver si es que se suma alguien más, si es que hay alguien que esté entrando. Por favor, me comenta para esperarlo, si no igual nos vamos a tomar por lo menos unos segundos para poder esperar a alguien más. Hay 5 personas, 6 ahora, excelente. 6, bueno, buen número. El otro día creo que fuimos 5 o 4, algo así. Así que buen número. Los que no pueden entrar, como digo, pueden jugar a través del chat o pueden simplemente ir viendo si es que están adivinando o no las respuestas. Ya lo importante son las preguntas, así que pueden hacerlo simplemente desde el Meet, ir ahí comentando las preguntas que sienten que son correctas, para que vayamos viendo si al final es un tema netamente para ver si estamos aprendiendo y estamos quedando claros con los conceptos. Así que tenemos 7 personas, vamos a empezar nomás. La gracia de entrar acá es que va acumulando las respuestas buenas, así que la persona que va juntando buenas respuestas va primero y empieza a arrojar los resultados. Tenemos 8, excelente. Bueno, vamos a dejar hasta ahí entonces. Em, Vamos a empezar nomás, en honor al tiempo. Tenemos 8 personas. Ya, primera pregunta. ¿Qué es un perfil? Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué es un perfil? Lo vimos en la clase anterior. Hay 4 alternativas. Usted debe marcar la correcta. ¿Ya? La roja dice una página de Facebook. La azul, la forma que tiene una columna. Amarillo dice los tipos de fundaciones. Y el verde dice la forma que se le puede dar al acero. Quedan 30 segundos. Esto se termina solo si es que responden todos. Así que estamos esperando. Parece que hay 2 personas que aún no responden. Entonces, ¿qué es un perfil? Hay que leer bien. Lo que sí sabemos es que no es una página de Facebook. Ya, 10 segundos. No sé si falta alguien por responder. Vamos a cerrar nomás. La forma que se le puede dar al acero. Eso vimos por perfil. No es un tipo de fundación. No tiene nada que ver con las fundaciones. Así que las personas que marcaron eso, no sé si fue por descarte o por otra cosa, pero no tiene que ver con fundaciones. Y la azul no era, porque dice la forma que tiene una columna. Y vimos que los perfiles es para cualquier elemento de acero, puede ser vigas también. Entonces la azul tenía ahí cierta verdad, pero tenía ahí una forma de engañar. Y la persona que puso una página de Facebook está jugando, porque al final lo puse para eso. Entonces, la forma que se le puede dar a cualquier acero, pero con cualquier fin, puede ser para vigas, para columnas, eh, para cualquier cosa al final. Así que excelente, 2 personas que lo hicieron bien, ahí están los puntajes, tenemos ya un podio. Segunda pregunta, ¿cuál de estos sistemas no es constructivo? ¿Cuál no? Hay que marcar la alternativa errónea, ¿ya? Esta es por descarte. Hay 4, hemos visto 3, por lo tanto, la que no hemos visto podríamos descartarla al tiro. Entablado, hormigón armado, madera, acero. ¿Cuál de ellos no es un sistema constructivo? Ahí están respondiendo por el chat. Excelente, Claudio, Manuel también, que están respondiendo por el chat. Todos correctos. Bien. Como les decía, por descarte. Entablado no existe, lo inventé yo. Así que no es un sistema constructivo. Y si lo fuera, sería parte de la madera. Así que no está dentro de las cosas que hemos visto. Muy bien. Se mueve el podio. Tenemos cambio de posiciones. Esta es selección múltiple. ¿Qué sistemas de perfiles vimos en la clase pasada? Pueden escoger más de una respuesta. Ojo. ¿Qué sistemas de perfiles vimos la clase anterior? Les voy a dar una pista. Vimos 2. Así que son 2 respuestas correctas. Tienen que marcar ambas. ¿Ya? Vimos sistemas de perfiles muy por encima, pero comentamos de que habían 2 sistemas de perfiles que también les daban los nombres a cada tipo de perfil. Así que hay 2 que no son.
Hay dos que no son. Excelente. Americano, europeo. Esos sistemas vimos. De hecho, yo le hice la analogía de que era muy parecido al tema de cuando vimos los sistemas de unidades, que estaba este métrico e imperial, que imperial solamente se usaba en Estados Unidos y que también se le llama americano, y está el sistema que ocupa todo el mundo, que es el sistema métrico. En este caso, muy parecido con los perfiles. El americano es un poco más popular en este caso, pero existen dos sistemas, americano, europeo, chileno, lo inventé, mundial no, no existe porque en realidad tendría que ser uno solo. Así que bien, la mayoría anduvo bien, se mantiene Dante en la primera posición, sube Joaquín Solar al tercer puesto. ¿Verdadero o falso? ¿El acero sirve para crear columnas? ¿Verdadero o falso? Muy sencillo, regalado. Cuatro respuestas, nos quedan todavía 10 segundos. Perfecto, Claudio. Verdadero, no había dónde caerse. Hemos visto columnas de acero, por lo tanto sabemos que el acero sirve para eso. Ahí hay cambio en el tercer lugar, sube Demian. ¿Verdadero o falso? La imagen corresponde a una estructura de acero. Mucha atención en la foto que va a aparecer. ¿Es estructura de acero o no es estructura de acero? ¿Verdadero o falso? Perfecto, Claudio. Claudio va ganando en el podio del chat. Excelente. Todo falso. Estaba más que claro que no era una estructura de acero. Así que todo se mantiene. Nos quedan dos preguntas. ¿Cuál es la posición de las columnas? ¿Cuál es la posición de las columnas? Van debajo del terreno, son horizontales, no tienen posición vertical o inclinada. ¿Cuál es la posición que tienen las columnas? La posición dentro del espacio, digamos. Perfecto, Manuel. Vertical o inclinada. La persona que puso que no tienen posición no ha entendido nada. Porque la pregunta es esa, si son horizontales o verticales. Hemos visto que hay estructura horizontal o hay estructura vertical. Y la respuesta que van debajo del terreno, nada que ver porque hemos visto que las fundaciones son las únicas cosas que van debajo del terreno. Después todo va por sobre el terreno. Así que vertical o inclinada, puse inclinada porque en realidad vertical es la posición original, pero también hay columnas que son inclinadas. Así que para agrupar todo eso y no dejar nada afuera, lo pusimos. Así que última pregunta, mucho ojo. Todavía puede haber cambio de posición. Todavía esta pregunta puede definir todo en el podio. Así que mucho ojo. ¿Cuál es la función de las columnas? Lea muy bien cuál es la función de las columnas, cuál las define de mejor manera. La roja dice mantener la estructura en pie y recibir, transmitir las cargas a las fundaciones. La azul dice afirmar los muros y permite que no se destruyan. Amarillo, transmitir las cargas al terreno. La verde no resiste cargas, solo tiene fines estéticos. Excelente, Claudio. Podrían estar viendo ahí en el chat las respuestas de Claudio y tener todo bueno. Así que muy bien, Claudio. Falta una persona por responder. Ahí estamos. Mantener la estructura en pie y transmitir las cargas a las fundaciones. ¿Por qué no era la amarilla? Que varios la pusieron y también está ahí para engañarlo. Porque sí, transmite las cargas, pero no directamente al terreno. Recordemos que debajo de la columna hay una fundación o hay otra columna, porque en realidad podemos pensar también en las columnas que están en los pisos superiores. Así que no necesariamente transmite las cargas al terreno porque pasa por otro elemento. ¿Ya? Recordemos que la fundación es el último elemento de la construcción, así que la fundación va a ser la que realmente lo haga. Eso no quita que transmita cargas, por eso es que estaba ahí para engañar, era parcialmente buena, pero le faltaba ahí un poco. Así que mantener la estructura en pie y transmitir las cargas a las fundaciones, la respuesta correcta. Vamos a ver qué pasó en el podio. Ya sabemos que Claudio Ríos ganó en el chat porque ahí puso todo bueno, pero ¿qué pasará acá en Kahoot? Veamos. El podio. Tercer lugar,
Demian. Un aplauso para Demian. Segundo lugar, Joaquín Solar. Primer lugar, ¿quién será? Dante. Excelente. Felicitaciones a los ganadores. Un aplauso virtual. También mención honrosa a los que quedaron en cuarto y quinto lugar, que habían aparecido ahí brevemente. Así que un aplauso virtual para los ganadores, también a los que participaron a través del chat y todos los que estaban ahí jugando. La gracia era esa, era entretenerse un poco, jugar un poco con los conceptos también, retroalimentar. Siento que es un poquito más entretenido hacerlo de esta forma. Así que felicitaciones virtuales. También menciono en rosa a Joaquín Solar, que la semana pasada ganó y ahora quedó segundo, así que muy bien. Y bueno, para Dante que ganó y Demian que quedó tercero. Así que excelente, muy bien. Ahí tenemos el podio completo. Para Meneses también, Becerra que quedaron ahí relegados al cuarto y quinto lugar. Así que muy bien, muchachos, excelente. Espero que les haya gustado este pequeño Kahoot. Podemos mantenerlo si es que así lo desean para las próximas clases y así también se pueden ir sumando más personas. Ya, entonces, retroalimentamos ya de alguna forma, aplicamos algunos conceptos, se hizo un buen balance de las respuestas que se arrojaron, así que se entiende que por lo menos estamos entendiendo hacia dónde va la cosa, así que muy bien. Vimos entonces que las columnas son elementos que transmiten las cargas de la estructura al cimiento. Esa fue la última pregunta que había, ¿ya? Al cimiento, a la fundación, no directamente al terreno. Por eso es que había ahí dudas. Hemos visto entonces que, por eso es que se hablaba de que las columnas, los pilares, los elementos verticales que estamos viendo acá, por eso se hablaba que mantenían la estructura en pie, porque imagínense esta misma imagen sin los pilares. Todo esto se viene abajo, ¿ya? Todos los elementos horizontales no tienen ningún soporte. Así que las columnas son los que mantienen esto en pie, independiente del sistema constructivo. Se dan cuenta que acá estamos viendo un edificio de hormigón, que de hecho yo les decía el otro día que esta imagen que estamos viendo es muy buena porque cualquier edificio que se imaginen de hormigón, el que sea, si lo viéramos sin las ventanas, sin los muros y sin todo el revestimiento, se vería exactamente igual a esto. Muy parecido. Por lo tanto, ahí se dan cuenta que las columnas son los elementos que realmente están manteniendo la estructura todo el tiempo. Están ahí 24/7 manteniendo las cargas y resistiendo esta estructura. Vimos que también depende del sistema constructivo. ¿Ya? Hay columnas de acero, hay columnas de hormigón, hay columnas de madera. Por lo tanto, dependiendo del sistema constructivo de nuestra estructura, nuestra casa, nuestro edificio, va a depender cómo son. Si nos damos cuenta a simple vista, las tres son muy distintas. El acero tiene una forma en especial, la de hormigón tiene una forma de construirse distinta, ya que es acero más hormigón, y la madera es otra cosa. Entonces ahí vemos que dependiendo del sistema constructivo también es cómo se ve y cómo se crea. Nosotros nos quedamos con las de acero, ¿sí? Acá estamos viendo una estructura completamente de acero y donde podemos evidenciar sus columnas claramente. Vimos que habían perfiles, al final ese era el concepto. El perfil fue dentro de las primeras preguntas del Kahoot que hicimos. ¿Y cuál es la gracia del perfil? Es que es la forma que le podemos dar al acero dependiendo la función que va a cumplir, ¿sí? Hay distintos perfiles, hay distintos tipos, y cada tipo, obviamente, tiene su función en especial. Nosotros hemos empezado a ver algunos, vimos también un video, no sé si se acuerdan, que mostraba cómo se crea un perfil en una industria, ¿no es cierto? Se crea a base de planchas. En realidad, todo esto de acero nace todo a base de planchas, como la que están viendo en la pantalla, y que se van moldeando, o se van soldando, o se van uniendo de distintas formas, pero todo nace a base de planchas. Todas las formas que hemos visto nacen de una plancha que al final o se corta, o se alarga, o se solda, o se hace cualquier trabajo para que tenga la forma definitiva. Acá estaba también una de las preguntas. Vimos sistema de perfiles americano y europeo. En realidad, esto hay que entenderlo de la siguiente forma. Dependiendo el mercado que vayamos a visitar o dependiendo de dónde vienen las partes que hemos comprado o que vamos a comprar, tiene que ver la denominación. Si se dan cuenta,
Acá en el americano, no vamos a entrar en detalle, pero el americano se refiere al tipo de perfil WF, a esta columna H, ¿no es cierto? O a esta columna I. Y tiene un nombre WF no sé cuánto, y está en pulgadas, siendo que la europea la vamos a encontrar en centímetros y a lo mejor le va a llamar IPN, al mismo tipo de perfil. Entonces, tiene que ver con eso los sistemas de perfiles, va a depender el nombre con el que lo encontremos, eh, cuál va a ser el sistema que estamos usando. Acá por lo menos en Latinoamérica, se utiliza más el europeo. Cuando nos referimos a vigas, se habla de las vigas IPN, se habla de las columnas HE, HEB, HEA. Hay distintos tipos de columnas que vamos viendo y en realidad lo único que vimos fue que los tipos de perfiles tienen que ver con la forma que tienen. Si hiciéramos un corte de la viga o de la columna, vamos a ver que tiene una forma en especial. Por ejemplo, está la IPN, ¿ya? Si viéramos una IPE, nos damos cuenta claramente que hay una diferencia. A lo mejor para nosotros es una diferencia muy pequeña en cuanto a su forma, pero para términos estructurales sí es importante esa diferencia. De hecho, todas esas diferencias que tiene de radio y esas diferencias que tiene de forma se hacen mediante cálculos estructurales. Por lo tanto, es sumamente importante esos cálculos para dar la forma final. Hemos visto también entonces que estas columnas son las que se ven regularmente en las estructuras de acero. Estoy seguro 100% que más de alguna persona habrá visto esto alguna vez, o apilado en alguna parte, o construido, pero han visto esta forma como de H, ¿no es cierto? Esa es la forma que tienen regularmente. Entonces las columnas no quita que hayan columnas o pilares que tengan forma cuadrada. También hay perfiles con forma cuadrada, por si acaso. No sé si está por acá, perfiles en C, que de repente se solda uno al lado de otro y termina un perfil cuadrado. Imagínense esto haciendo un mirror acá, un efecto espejo. Si yo pongo un perfil C uno al lado de otro y lo cierro, termino con un perfil cuadrado que también se hace. Entonces, para que vayan viendo eso también. La clase pasada dejamos esta pregunta y eso me quiero detener porque es el tema de hoy. Dejamos esta pregunta y me gustaría extenderla a ustedes para ver si tienen alguna noción, alguna idea o se imaginan cómo es que puede ser, cómo es que se une la fundación que ya vimos la fundación, ya la estudiamos, ya sabemos que la fundación eh, traspasa todos los sistemas constructivos, puede ser de madera, puede ser de hormigón o puede ser de acero la estructura hacia arriba, pero la fundación siempre va a ser de hormigón armado y siempre se va a encontrar en cualquier tipo de sistema constructivo. Entonces la pregunta es, ahora que conocemos las fundaciones, ahora que conocemos las columnas de acero, ¿cómo se unirán? ¿Cómo será esa unión entre una y otra? Dante dice con una placa de anclaje. ¿Ya? ¿Alguien más se la juega? ¿Alguien más se aventura? Vamos a ver si lo que dice Dante es correcto. Pero si alguien más se aventura, o por lo menos hacer la reflexión con pernos de anclaje, dice Joaquín, vamos a ver si están así. Pero me gustaría ver si hay alguien más que opine, que se la juegue, que se aventure, a ver si es que existe alguna forma. O cómo es que se unen, porque en realidad, más que den con la respuesta, me gustaría que hicieran la reflexión mental, ¿no es cierto? De decir, bueno, tengo una columna, tengo una fundación, ¿cómo la junto? ¿Cómo es que se unen? ¿Cómo es que se logra que esa columna no se mueva de la fundación? ¿O qué es lo que hace que esa columna se quede ahí? ¿Ya? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y en estructura, que es el tema que hemos estado viendo estas semanas, es la pregunta más recurrente. Es cómo unimos las cosas, es cómo se van a juntar, cómo hacemos que duren, cómo hacemos que esa unión que vamos a generar no se salga o no se rompa. ¿Cómo hacemos que esto resista? Esas van a ser las preguntas recurrentes. Así que bueno, vamos a ver lo que dijo Dante, lo que dijo Joaquín, tiene mucho de cierto. Vamos a verlo ahora en la forma práctica. Entonces la pregunta era esta, ¿cómo unimos esta fundación que ya conocemos, que puede ser cuadrada, puede ser corrida también, no tiene por qué tener esta forma, pero ya sabemos que es un elemento de hormigón armado que va bajo la tierra, ¿sí? ¿Cómo hacemos que esta columna se una a esto? Porque si nos ponemos a jugar, haríamos esto, ¿no es cierto? Poner la columna encima de la fundación. Eso habría que hacer. Pero ¿qué hago para que esto no se mueva?
¿O qué hago para que esto resista? Vamos a verlo. Existe entonces, como dijo Dante, como dijo Joaquín, existe lo siguiente. Pensando en que tenemos nuestra fundación abajo, ¿no es cierto? Existe algo que se llama placa de anclaje y pernos de anclaje. La placa es algo que permite que la columna con la fundación se comuniquen. ¿Por qué? Porque la fundación, recordemos que es de hormigón armado, o sea, es una mezcla. Y la columna es un elemento de acero, por lo tanto, ambas cosas no tienen mucha relación entre sí. La placa de anclaje permite, primero que nada, que con los pernos yo pueda afirmar la placa. Primero que nada, pensemos en la placa solamente, todavía no pensemos en la columna, la voy a dejar acá. Pensemos en la placa primero. Entonces, mediante los pernos son los que van incrustados en la fundación y son los elementos que cuando el hormigón se seca, quedan ahí incrustados y no los saca nadie. Eso es la función de los pernos. Pero después viene la placa. La placa queda junta a la fundación gracias a esos pernos. Ya que tenemos los pernos insertados en la fundación, puedo dejar yo la placa fija y la placa no se va a mover porque ya está insertada en la fundación. Ahora viene la columna. La columna también puede ir perfectamente arriba, pero ¿qué hace que no se mueva? Esa es la gracia de la placa, que la placa, al ser un elemento también de acero, yo puedo unirlo a la columna de varias formas. Puedo también apernarla entre la placa y la columna, y lo que más se hace es soldar. Yo puedo soldar la columna a la placa, ya que ahora sí tengo una base. Y la fundación no tenía una base, porque la columna no la puedo soldar a la fundación, al hormigón, no se puede. Sí la puedo soldar al acero. Entonces ahí a esa placa yo puedo ajustar la columna que quede soldada, le puedo poner más elementos, vamos a ver otros elementos que se le pueden poner acá también, pero la gracia es esa. Entonces, cuando tengamos una fundación de hormigón, mediante una placa de anclaje, así se llama, podemos nosotros unir este elemento uno con otro. Al final igual necesitamos un elemento aparte, que es la placa. Si nos vamos a la representación, para que quede mucho más claro, sería algo así. Tendríamos nuestra fundación, ¿no es cierto? Esta placa de anclaje, los pernos, esos pernos son los que van dentro de la fundación y son los que permiten que todo este tema se una. Y después vendría la columna arriba de la placa y ahí es donde yo les digo que se puede soldar o se puede agregar cualquier otro tipo de reforzamiento. En un detalle, recuerdan que nosotros hicimos un detalle de fundación de hormigón, en este caso para un detalle de acero, entonces se dibuja tal cual. Si se dan cuenta, tenemos la placa de anclaje ahí representada en corte, tenemos estos pernos que se incrustan en la fundación y después tenemos la columna. Así de simple. Entonces, así como se vería de manera técnica y es como nosotros debiésemos representar esto, para que ahí lo vayamos viendo. Así entonces es como queda una placa con pernos, esos pernos se incrustan en la fundación y queda la columna. También se usan rigidizadores, que es lo que aparece acá. Si se dan cuenta, no está la columna sola, sino que tiene acá una especie de triángulos que también la firman. También es una forma, son más placas al final, eso son otros tipos de placas con otra forma, pero que tienen la misma función. Al final, afirmar la columna y que quede acá ajustada a la fundación. Eso se hace a través o de soldadura o em, de pernos. Dante dice, las cartelas y rigidizadores son lo mismo. No manejo el concepto de cartelas, no sé qué es lo que es. Cartelas, no lo he escuchado nunca. Puede ser, puede ser. Por lo menos yo lo he visto siempre como rigidizador. Puede que sea una forma más coloquial, no sé. Entonces, esto vamos a verlo en un ejemplo muchísimo más gráfico. ¿Cómo es que esa es la realidad? Porque hemos visto dibujos, pero no hemos visto lo que pasa en la realidad. Entonces, acá un buen ejemplo para que vean cómo es que se hace. Primero partiríamos con esto, que es la placa. ¿Ya? Cuando me refiero a la placa, es un cuadrado o un rectángulo de acero nada más, ya cortado en especial con algún espesor específico, pero es una pieza de acero nomás, es eso. Si se dan cuenta, ahí ya tiene las perforaciones para los pernos de anclaje, pero es un cuadrado de acero, nada más, no tiene nada en especial.
ahí lo están trazando, ahí están armando los pernos de anclaje, se dan cuenta que son, en este caso, unos pernos bastante grandes. Gran parte de ese perno va a quedar dentro de la fundación, por lo tanto, ahí también debe tener que ver con el cálculo. Ahí están poniendo las tuercas. ¿Sí? Ahí están entonces poniendo estos pernos de anclaje en la placa. Muy, muy sencillo. Está listo. Una vez que está lista la placa con los pernos, eso es lo que se incrusta en la fundación, pero la gracia es que se incruste cuando la mezcla está húmeda todavía, porque si no, no hay forma. Todo lo que es acero, hemos visto, se inserta antes de que se proceda a hormigonar, porque después no hay forma. Ahí está entonces, se dan cuenta que si vamos analizando los conceptos que hemos visto antes, tenemos acá abajo, esta persona está de hecho parada en la armadura de la fundación. Se dan cuenta que hay unos fierritos, esos, esa es los fierros de la fundación, del hormigón armado, ¿ya? Que era esta cama que nosotros dibujamos encima del emplantillado, ¿sí? Ahí está, entonces son esos fierros y esta placa de anclaje iría dentro de la fundación antes de hormigonar. Acá me parece que el video no muestra hasta acá solamente, pero acá solamente faltaría la mezcla y después posicionar la columna. Pero la gracia es que con esta placa yo ya tengo muchas formas de unir la columna en la placa. El tema es que si no tengo la placa, no tengo cómo unir la columna con la fundación. Y eso es lo que hace la placa, es el trabajo que hace esta placa entonces. Vamos creo que tengo otro video acá. Acá hay una animación un poco más gráfica de lo que pasa también. Es lo mismo, si se dan cuenta, acá muestra un poco cómo es que se arma esta placa de fundación. Tenemos ahí los pernos de anclaje. Se inserta en la fundación e hizo hormigona recién, cuando ya tengo la placa dentro de la fundación. Entonces, e hizo hormigona, se liberan esas cosas para que podamos ahí establecer. Y acá viene una columna, y esto es lo que les decía antes. Esta columna es cuadrada. Ya, esta columna, por defecto, ya tiene la unión con la placa, pero no necesariamente siempre es así. Como les decía, a veces se solda simplemente. Acá esta columna viene lista con la forma y simplemente se está pernando. Es una forma también, pero ahí tenemos, la gracia es que nos estamos sacando la duda de cómo unir una columna con una fundación. Y eso también se va a hormigonar, haciendo una especie de sobrecimiento, así que bueno, es una forma más compleja igual, porque si se dan cuenta ahora las uniones quedaron ocultas, así que eso no hay cómo sacarlo después. Bueno, tenemos otro ejemplo más. Acá, si se dan cuenta, esto me gustaría hacer hincapié porque esto seguramente lo han visto alguna vez, sobre todo en multicanchas. Se ve mucho. Cuando hay estructuras, canchas cerradas, fíjense en el piso cuando puedan salir, fíjense que van a ver algo como esto. Van a ver una base de hormigón y van a ver una placa que está uniendo la columna con el cimiento. Entonces acá se dan cuenta que están estos rigidizadores que son otras placas que se ponen en vertical, que es para lo mismo. Se fijan ahí, van soldadas y la gracia es que une de mejor manera la base con la columna. Acá se pone una horizontal también para lo mismo, para mejorar la rigidez, pero es netamente eso. En dibujo queda así entonces, si es que lo viéramos en un dibujo, estamos viendo esta placa, acá tiene rigidizadores, ahí está, cartelas, bien Dante, ahí está el concepto. Me parece que en otra parte le llamarán así, acá por lo menos lo llamamos rigidizadores. Entonces ahí aparece cómo es que esta base se une también, están los pernos de anclaje, pero para que vayan viendo también un poco cómo es que se dibuja. Acá ya, para ir cerrando con esto, se dan cuenta que los rigidizadores son estos elementos que se unen también, no necesariamente tienen que ir, depende el cálculo y lo que se quiere lograr, pero esta es la gracia del rigidizador, permite que la presión que se está haciendo sobre esta columna no genere que se deforme, ¿no es cierto? Recordamos que esto está recibiendo mucho peso o mucha carga, por lo tanto, esto genera que adquiera, adquiera una
propiedades estructurales un poco más grandes. Vamos a ver entonces, como les decía, hay dos formas de unir los elementos. Acá estamos viendo un gran ejemplo de esto. Estamos viendo que hay pernos para la placa y estamos viendo que los rigidizadores están unidos de otra forma. De hecho, se ve claramente ahí la soldadura. Ahí se ve cómo es que está soldado esto. Entonces, tenemos que pensar que estos rigidizadores fueron piezas independientes en algún momento, con esa forma, y después simplemente llegaron acá y las soldaron. Así que en el acero, en el acero tenemos dos tipos de uniones, dos tipos de unir elementos de acero unos con otros o con otras cosas, mediante los pernos, como vemos acá. Hay uniones que son solamente apernadas, ¿sí? Y hay uniones que son soldadas, ¿ya? Soldadura, hemos visto que el acero es un elemento que nace del calor, por lo tanto nosotros podemos soldarlo y unirlo entre sí. Es un elemento que se puede soldar. Así que son las grandes cosas que se hacen con el acero. Vemos uniones apernadas, por ejemplo acá tenemos grandes columnas. También es común ver esto, ver muchos pernos uno al lado de otro. De hecho, desde lejos estos se ven como puntitos, si queremos la imagen muy desde lejos, y que seguramente lo habrán visto alguna vez, sobre todo en puentes, sobre todo en grandes estructuras, en el metro. En el metro, la próxima vez que tomen metro, fíjense que van a ver cosas muy parecidas a estas. Dense cuenta, en las cubiertas o en las estructuras de los andenes van a ver estas cosas. Así que la próxima vez que vayan en el metro, apretado, con sueño, póngase a mirar cómo es que son las uniones del techo, cómo son las uniones de los andenes. Van a ver cosas así. Pernos a placas. Si se dan cuenta, no hemos visto las partes superiores de la estructura, pero estamos viendo cosas muy parecidas. Estamos viendo placas también uniendo columnas con vigas. Las placas también va a ser un elemento recurrente. Vamos a ver un video del recuerdo. Si se dan cuenta, es un video antiguísimo de cuando se remodeló el Estadio Nacional. Me parece que por allá por los años 60. Porque muy buen video, muestra cómo es que se unieron unas grandes columnas de acero a la estructura del Estadio Nacional, que ya era una estructura que estaba construida. Van a ver que estos como brazos que tiene el estadio, los que han ido al Estadio Nacional, sabrán que tiene, por fuera se ven, de hecho, se ven estos brazos, pero arriba de estos brazos hay otra construcción ahora. Hay una continuación de la galería. Pero esos brazos son de acero y se unieron mediante pernos de anclaje. Unos pernos gigantes, pero se unieron mediante em, pernos. ¿Se dan cuenta? Ahí está el estadio. Y acá viene lo interesante de este video que rescaté. Miren, ahí está. Estos brazos entonces fueron apernados, literalmente. Son unos pernos gigantes, son unas tuercas gigantes, pero fueron apernados, como si nosotros hubiéramos apernado esto con un alicate. Ahí está. Entonces se nota claramente cómo es que fueron apernados esos brazos para que vean que la aplicación en la vida real. Ahí está. Dante dice, ¿hay un tipo de soldadura que sea más efectiva que otra? Mira, no me manejo en soldadura, sé que hay por lo menos tres o cuatro tipos de soldadura, pero por lo que yo sé, tienen más que ver con cómo se aplica a que el resultado. Hay soldadura al arco, hay soldaduras TIC que se llaman, hay por lo menos tres o cuatro tipos de soldadura, pero que por lo que yo entiendo tienen más que ver con la forma de cómo se aplican, de cómo se usan. Pero creo que el resultado entiendo que anda muy, muy parecido. Entonces, esa es una aplicación real, nos queda un minuto. Me gustaría ver también soldadura, ¿sí? No sé si alguien ha soldado alguna vez con cautín en sus casas. Sabrán de qué estoy hablando cuando tratamos de unir piezas. Acá lo que se hace es esto, suponiendo que tengo dos piezas, eh, las juntaría, ¿no es cierto? Las pondría una al lado de otra, pero como las uno, ¿cómo hago que se junten y que no se separen? Podemos soldarla, que al final queda como una capa encima de eso, que hace que se una, ¿ya? Mediante esa capa. Es esto, ¿sí? Nosotros aplicamos una capa de soldadura encima, en calor, por lo tanto cuando se seca, vuelve, se endurece, entonces queda ahí uniendo los elementos. Además que como las columnas son de acero, al también tener esta aplicación de calor, también de alguna forma
se les derrite alguna parte y también se une a la soldadura, entonces genera que se unan de mejor manera. ¿Cómo se aplica en acero? Así. Es para unir elementos. Podemos unir elementos soldándolos unos con otros. Aparte de los pernos que hemos visto. Vamos a ver un video brevemente, 5 de un minuto. Vamos a hacer muy rápido, porque ya estamos en la hora. Para que vean cómo es que se une. Si se dan cuenta, ahí ya tengo una columna con una placa para cerrar ya el concepto de la clase. Y acá están viendo cómo se solda, porque recién vimos una placa que se apernaba a una columna. Acá estamos viendo lo contrario, una placa que se solda a una columna. Y ahí vemos que la persona está soldando y lo que hace es hacer ahí como una especie de línea encima del elemento que une ambos. Entonces aquí el compadre va a mostrar, así queda. Queda una capa, ¿no es cierto?, encima de la columna y de la placa que hace que se unan. Esa es la gracia, así queda. Y con esto nos vamos despidiendo de la clase de hoy. Alcanzamos justito a ver todo, así que espero que no queden dudas. Si hay dudas, me las hacen llegar y podemos seguir hablando sobre este tema. Espero que haya quedado claro. Cualquier consulta entonces me la hacen llegar. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer llegar y lo seguimos conversando. Así que vamos a dejar hasta acá por hoy. Espero que haya quedado clarísimo. Espero que em, no queden dudas. Si es que hay dudas, me las hacen llegar ahora. Pero ya estamos en el tiempo. Así que un placer como siempre. Gusto de habernos conectado virtualmente y esperemos que nos encontremos en otra oportunidad. Así que les vaya muy bien, tengan una gran semana, un gran día y nos estaremos reencontrando. Y estamos también disponibles para cualquier cosa, recuerde, a través del correo o a través de YouTube. Así que quedamos hasta acá por hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Que estén muy, muy bien.